La mañana apenas había comenzado, y ya el calor pesaba como una losa sobre la campiña andaluza. El sol aún no alcanzaba su cenit, pero la tierra, reseca y cuarteada, parecía suplicar clemencia. Un viento árido levantaba polvo fino, que se colaba entre la ropa, y dejaba un regusto áspero en la boca. Solo el murmullo del Guadalquivir, rompiendo su curso contra las piedras, regalaba un respiro en aquel día sofocante. Maya estaba junto a la orilla, arrodillada, con las manos hundidas en el agua helada que le arrancaba un suspiro de alivio. Frotaba una y otra vez las prendas contra una roca plana, hasta que la espuma se le pegaba a los dedos. Su vestido, cansado de tantos lavados, se adhería a su cuerpo húmedo, y mechones de su cabello castaño se escapaban de la trenza, pegándose a sus mejillas sudorosas. No lavaba por devoción, sino por necesidad. De aquellas monedas dependían el pan, un puñado de arroz y el techo que compartía con su tía enferma. Y aún así, había en la orilla un silencio que le devolvía una cierta paz, como si allí, al menos, nadie pudiera dictarle cómo vivir. A unos metros, Nina doblaba con esmero las sábanas recién enjuagadas y las apilaba en un canasto de mimbre. Entre ambas, llenaban los encargos de la jornada, destinados a cocineras y amas de llaves de las haciendas cercanas. Maya, ¿sabes lo que se comenta?, preguntó Nina, rompiendo la monotonía del agua. El patrón de los Robles ha vuelto de Sevilla. Maya levantó apenas la vista. ¿El mismo que despilfarra el dinero como si fueran copas de vino en feria? Nina rió bajito, con picardía. Ese mismo, Ramiro de la Vega. Dicen que no hay mujer que se le resista. Le llaman el caballero andaluz, aunque a sus espaldas murmuran que cambia de novia más que de caballo. Maya volvió al trabajo sin alterarse. Yo no vivo de rumores. Lo que necesito es que don Rubén me pague lo que debe. La semana pasada me dio la mitad, y la otra todavía la espero. Nina se inclinó un poco, bajando la voz. Será arrogante, sí, pero también dicen que cuando se propone algo, lo consigue. Maya se encogió de hombros. Había aprendido que su vida estaba hecha de cansancio, cuentas pendientes y silencios. No tenía espacio para hombres que venían de otro mundo. Esa misma tarde, a pocos kilómetros, el galope de un caballo rompía el silencio de la campiña. Ramiro de la Vega regresaba tras semanas de ausencia. Polvo en las botas, sombrero ladeado y un aire insolente, aunque sus ojos azules, firmes, dejaban entrever algo más profundo que la fama de conquistador que lo rodeaba. En la hacienda Los Robles, los jornaleros corrían a preparar el recibimiento. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Había nacido rodeado de caballos de pura raza, viñas y fiestas con guitarras, acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Su reputación lo precedía: jugador, mujeriego, señor de caprichos. Al desmontar, pidió un vaso de whisky y se dejó caer en una silla del porche, apoyando las botas en la baranda, como si reclamara el paisaje entero para sí. El capataz, hombre curtido por el sol, se acercó con cautela. «Patrón, las cuentas de la lavandería siguen sin pagarse. Las muchachas del río se quejan». Ramiro hizo un gesto de fastidio. «Que esperen, no voy a correr por unas monedas». «Pero señor», Maya insiste, «dice que lo necesita para medicinas». El nombre quedó suspendido en el aire. Ramiro calló un instante, con la mirada endurecida. 3 días después, Maya, cansada de esperar, caminó bajo el sol ardiente hasta la hacienda. Llevaba consigo el canasto vacío que normalmente entregaba lleno de ropa limpia. Y fue en ese patio encalado, entre las sombras de las bugambillas, donde sus ojos se encontraron por primera vez. En el porche soleado de la hacienda, Maya lo encontró. Allí estaba aquel hombre del que corrían tantos rumores. Botas de montar con el cuero gastado, camisa clara que marcaba su porte, y un sombrero que ocultaba parte de unos ojos azules intensos, casi desafiantes. Él la examinó sin prisa, como si quisiera medirla desde los pies hasta la mirada. «¿Y tú quién eres?», preguntó sin levantarse de la silla. Maya no titubeó.
La que lava su ropa, dijo con firmeza, y la que lleva semanas esperando que le paguen lo que le corresponde. El silencio se hizo pesado. Los peones que estaban cerca fingieron ocuparse de sus tareas, aunque no podían evitar cruzar miradas sorprendidas. Nadie se atrevía a hablarle así al señor de los robles. Ramiro ladeó una media sonrisa, más de arrogancia que de cortesía. Tienes valor, pero me desagrada que me vengan a exigir cuentas bajo mi propio techo. Y a mí me desagrada que se aprovechen de mi trabajo, respondió Maya, firme como un muro. Por un instante sus miradas chocaron como espadas. Ramiro estaba acostumbrado a doblegar con el peso de su presencia, pero aquella mujer, con olor a río y manos endurecidas, no bajó los ojos. En ella no había temor, sino una dignidad que lo desconcertó. Al final, Ramiro se incorporó, hurgó en el bolsillo y dejó caer unas monedas en el canasto de mimbre. El tintineo sonó seco, casi insultante. Ahí tienes, y no vuelvas a poner un pie aquí sin que te llamen. Maya sujetó el canasto, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. Justo antes de cruzar el umbral, lanzó su última palabra como una daga. No necesito permiso para reclamar lo que es mío. Su silueta se perdió entre la luz, con la trenza oscilando sobre la espalda recta. Ramiro la siguió con la mirada más tiempo del que habría querido admitir. Sin darse cuenta, esa mujer ya había dejado una grieta en él, y aunque intentara desterrarla de su mente, la imagen de Maya y el rumor del río comenzaron a filtrarse como agua imposible de contener. El amanecer en el valle llegaba con aromas de pasto húmedo, tierra mojada, y el humo dulce de las cocinas, donde ya hervía el café con leche. Para muchos, aquel aire fresco era una promesa. Para Maya, era simplemente aviso de otra jornada interminable. La escena con Ramiro no se borraba de su memoria, no por él, sino por la rabia que le hervía dentro. La sonrisa altiva, el gesto despreciativo con el que había dejado caer las monedas, como si fueran sobras de mesa. Ese tintineo metálico seguía resonando en su cabeza. No tendrías que haber ido sola, le reprochó Nina mientras doblaba unas sábanas esa mañana. Ese hombre no tolera que lo contradigan, y menos de una mujer pobre. Maya frotó con fuerza una tela contra la piedra. Me da igual lo que tolere. Si no reclamaba, mi tía se quedaba sin medicinas. Y si es tan poderoso como todos dicen, que aprenda que no todo se compra con dinero. Nina negó con la cabeza. Sabía que discutir con Maya era tan inútil como pretender frenar la corriente del río con las manos. En la hacienda, Ramiro se volcaba en sus ocupaciones, cuentas del ganado, reparaciones en los establos, la preparación de una gran carrera de caballos en la Feria de Mayo. Pero por mucho que lo intentara, entre cada cálculo y cada orden, se colaba la imagen obstinada de Maya. Sus ojos firmes, su voz segura, la manera en que se había plantado ante él sin bajar la vista. No era como las mujeres de la ciudad, que reían antes de que él terminara una frase. Ella era otra cosa, inaccesible. Una tarde, después de cabalgar largo rato, tomó un camino que bordeaba el Guadalquivir. Allí la vio, inclinada sobre la piedra, golpeando la ropa con fuerza. Se quedó inmóvil, observándola a cierta distancia. El sol, al filtrarse entre los árboles, iluminaba su cabello húmedo con destellos dorados. La visión le resultó extrañamente hipnótica. No pensaba acercarse, pero un chasquido lo traicionó. El casco de su caballo quebró una rama seca. Maya alzó la cabeza y lo descubrió. ¿Viene a darme más trabajo?, preguntó con ironía, mientras sus labios se curvaban con un dejo de burla. Ramiro, por primera vez, sonrió con sinceridad. He venido a dar de beber al caballo, aunque, si quieres, puedo pagar por adelantado. Y desmontó con un gesto entre arrogante y curioso. El río siguió corriendo, pero el aire alrededor de ellos parecía detenido, expectante. Maya lo miró con desconfianza, sin pronunciar palabra. Ramiro se inclinó junto al cauce, dejando que su caballo bebiera del agua clara. Durante unos segundos,
El único sonido fue el del río corriendo y el canto disperso de unas alondras en la lejanía. «No soy hombre de disculpas», dijo al fin, rompiendo la calma. «Pero quizá el otro día me pasé de brusco». Maya alzó una ceja, impasible. «No hace falta que lo lamente. Ya conozco bien a los hombres como usted». «¿Y cómo soy yo, según tú?», preguntó él, con una curiosidad sincera, poco acostumbrado a recibir respuestas francas. «Un señor que manda porque todos callan. Alguien que mira a los demás desde arriba, como si fueran piezas reemplazables en su hacienda». Ramiro se ajustó el ala del sombrero y sostuvo su mirada. «Puede que aciertes», dijo con una leve sonrisa. «Pero no muchos se atreven a decírmelo en la cara». Ella no replicó. Volvió a sumergir la ropa en el agua, restregando con fuerza, como si quisiera borrar la conversación misma. Ramiro permaneció un instante más, contemplando cómo el río resbalaba entre sus dedos oscuros y firmes, y luego se marchó en silencio. Esa noche, en la penumbra de su cuarto, Ramiro se sirvió un trago de whisky. El hielo tintineó en el vaso mientras él se quedaba quieto, mirando hacia el campo negro más allá de la ventana. Lo incomodaba la certeza de que Maya no le temía. Había conocido mujeres orgullosas, sí, pero nunca una cuya indiferencia pareciera tan auténtica. Y eso, para un hombre acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, era un golpe inesperado. Al otro lado del valle, Maya velaba a su tía enferma. La mujer respiraba con dificultad, y Maya le preparó una tisana de hierbas antes de sentarse junto a la cama. «Todo saldrá bien, tía», murmuró con ternura. «Encontraré más trabajo, aunque tenga que lavar cada sábana de este pueblo». La anciana le acarició la mano con suavidad. «Eres como tu madre, fuerte como una peña, pero no dejes que el orgullo te encierre el corazón». Maya apretó los labios. No quería hablar de sentimientos, no en ese momento. Unos días después, Los Robles volvió a llenarse de voces. Ramiro había reunido a hacendados vecinos y comerciantes de la ciudad para cerrar un trato. El aire estaba impregnado de guitarras, risas y copas que chocaban bajo las luces de los candiles. La ama de llaves se le acercó discretamente. «Señor, la ropa de la fiesta llegó perfecta. La lavandera ha hecho un trabajo impecable». Ramiro sintió un impulso extraño. Sin pensarlo demasiado, ordenó que mandaran llamar a Maya. Debía pasar por la hacienda al día siguiente, pues tenía un encargo especial para ella. Cuando recibió el recado, Maya frunció el ceño. No deseaba volver, pero el dinero podía significar medicinas y pan. Así que se presentó al amanecer, con el canasto vacío. Ramiro la esperaba en los establos, lejos de los ojos curiosos. «Quiero que laves unas mantas y camisas que usaré este fin de semana», explicó. «Pero esta vez lo harás aquí, con el agua del pozo». «Yo siempre lavo en el río», respondió ella con firmeza. «Lo sé, pero quiero que trabajes bajo mi mirada». Maya lo escrutó, desconfiada. «¿Para qué? ¿Teme que me quede con sus camisas?». Él sonrió con descaro. «Tal vez solo me intriga verte trabajar». Ella entendió que aquello era un pulso. Podría rechazarlo, pero la necesidad le cerraba todas las salidas. «Haré el trabajo», aceptó al fin, «pero no espere conversación innecesaria». «Eso ya lo veremos», respondió Ramiro, divertido. Mientras Maya lavaba en el patio interior, él fingía atender a sus caballos, aunque en realidad la observaba sin descanso. Cada movimiento suyo tenía la precisión de quien vive de la disciplina, y aún en la sencillez de su atuendo, se mantenía erguida, como si se negara a ceder ante la vida. Al terminar, Ramiro le entregó más monedas de las acordadas. «No necesito sobras», dijo ella devolviéndole parte. Él la miró con genuina sorpresa. «No son sobras, es un pago justo por tu labor». Maya lo observó unos segundos antes de guardar el dinero. Luego se marchó sin más, dejando tras de sí una huella que Ramiro no pudo ignorar. Esa noche comprendió algo nuevo. La necesitaba cerca, aunque aún no supiera para qué.
El invierno empezaba a extender su aliento frío sobre el valle. La mañana amanecía fría en Toledo. La neblina se enroscaba entre las murallas antiguas como un pañuelo húmedo, y el río Tajo se deslizaba lento, ocultando en su corriente los secretos de la ciudad. Maya, con las manos entumecidas por el agua helada, frotaba la tela contra las piedras resbaladizas. No se quejaba. Estaba acostumbrada a que la vida le pidiera más de lo que parecía justo. En otra parte de la ciudad, tras los balcones de hierro forjado de una casa solariega, Ramiro repasaba cuentas sobre un escritorio de nogal. El crujir de la puerta lo sobresaltó. Santino, su hermano menor, entró sin avisar, con esa sonrisa descarada que siempre escondía una pulla. ¿Desde cuándo te preocupa supervisar las banderas de la feria?, dijo lanzando un legajo sobre la mesa. ¿Y a ti qué te importa?, replicó Ramiro, arqueando una ceja. Me importa porque en Toledo todos hablan y aseguran que traes a una muchacha del río para trabajar en tu casa y que la miras demasiado. La risa de Ramiro fue breve, seca, como quien se sabe sorprendido y no quiere admitirlo. Santino se marchó, pero sus palabras quedaron flotando como campanas de misa que no dejan de sonar. ¿Era cierto? ¿Se estaba dejando arrastrar por algo más fuerte que la lógica? Esa misma semana, la tos de la tía de Maya se volvió áspera, nocturna, interminable. Maya decidió aceptar cualquier trabajo, incluso volver a la casa de los hermanos, donde los ojos de todos pesaban tanto como el cansancio. Una tarde, mientras recogía ropa junto al río, escuchó el trote firme de un caballo. Ramiro descendió, con una carreta cargada de sacos de harina, maíz y un barril de agua fresca. ¿Qué es todo esto?, preguntó Maya cruzándose de brazos. Un pago por tus horas, y algo más para que tu tía coma mejor, respondió él, descargando las bolsas. No necesito caridad. No es caridad, es inversión. Si te falta fuerza, no podré seguir contando contigo. El aroma del grano recién molido se mezcló con el frío de la tarde. Maya quiso rechazarlo, pero imaginó a su tía probando pan caliente, y la firmeza se le resquebrajó. Murmuró un gracias, casi inaudible, y lo dejó entrar. Ramiro saludó con respeto a la anciana, dejó un frasco de jarabe, y antes de marchar, clavó en Maya una mirada que quemaba. No quiero que se sienta obligada, pero si necesita algo, hágamelo saber. Los días siguientes trajeron un cambio imperceptible. Ramiro buscaba pretextos para cruzarse con ella. Una compra en la plaza, una visita al río, un comentario sobre las fiestas del Corpus. A veces se quedaba escuchándola hablar de su infancia entre esas mismas piedras, del padre que perdió la fuerza tras la caída de un caballo, de la madre que lavaba con las manos agrietadas. ¿Nunca pensaste en irte de Toledo?, le preguntó una tarde, mientras las campanas repicaban a lo lejos. ¿Irme? ¿A dónde? Aquí conozco cada esquina, cada sombra. Fuera solo sería otra mujer pobre buscando sobrevivir. Ramiro calló. Él había viajado a Madrid, a Sevilla, había probado vinos distintos y escuchado guitarras en patios iluminados por faroles. Para él, el mundo era ancho. Para ella, era este río, estas piedras. Y sin embargo lo miraba con una fortaleza que él nunca había conocido en sí mismo. Pero las habladurías no tardaron en crecer. En los cafés, entre sorbos de vermut, las esposas murmuraban. Los mozos de la plaza se miraban cómplices al verla. Y una noche, la propia tía de Maya la advirtió. Ten cuidado, hija. Un hombre como él no se compromete con una mujer como tú. No quiero verte con el corazón roto. Maya apretó los labios. No estoy interesada, respondió, pero su voz sonó más fuerte de lo que en realidad sentía. Y en ese silencio que siguió, mientras la ciudad se iluminaba con faroles y guitarras lejanas, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, tumbada en su cama, Maya no consiguió dormir. Cerraba los ojos, pero volvía a ver la mirada de Ramiro. Esa chispa escondida, como si hubiera querido decir algo que al final no se atrevió a pronunciar. Es complicado, pensó, y sin embargo,
El recuerdo de aquel instante le hacía latir el corazón con un ritmo que no podía controlar. El sábado siguiente, la ciudad entera parecía volcada en la gran Plaza Mayor de Madrid. Había música de guitarras, risas, apuestas improvisadas en los bares, y el humo de la carne a la brasa se mezclaba con el olor a vino joven. Ramiro, que había organizado un evento ecuestre en honor a las fiestas, paseaba entre la multitud saludando a conocidos. Al levantar la vista, la vio, Maya, ocupada entre cazuelas y bandejas de tapas, ayudando en la cocina de un mesón cercano. Llevaba un vestido sencillo, ceñido en la cintura, y el cabello trenzado que dejaba escapar algunos mechones alborotados por el calor. Durante horas apenas cruzaron miradas, pero cuando la música alcanzó su punto más vibrante, Ramiro se abrió paso hasta ella. ¿Quieres ver el espectáculo desde los balcones?, preguntó con voz firme. Estoy trabajando, respondió con una ceja arqueada. Yo puedo darte un respiro. Maya lo dudó unos segundos hasta que aceptó. Desde el balcón, contempló cómo Ramiro, montado sobre un caballo brioso, se movía con tal destreza que arrancó aplausos, vítores y silbidos. Entre los reflejos dorados de las luces y las palmas que marcaban el ritmo, sus ojos volvieron a encontrarse. Ella permanecía de pie, con un asombro que ocultaba mal. Algo más. Más tarde, cuando las guitarras dieron paso a una melodía más lenta, y la plaza se fue despejando, Ramiro la llevó a un rincón tranquilo, cerca de un arco empedrado. «No sé qué tienes, Maya», empezó, pero la frase quedó suspendida. «¿Qué?», le devolvió ella desafiante. «Solo quiero conocerte más». Ella cruzó los brazos, como un escudo invisible. «Conocerme no es un juego, Ramiro. No estoy jugando». El silencio se volvió tan espeso como el aire tibio de la noche. Y por primera vez, Maya sintió que sus defensas podían quebrarse. El amanecer siguiente trajo cielos claros y un aire fresco que barría las calles madrileñas. Maya, de vuelta en sus labores junto a la fuente del barrio, frotaba la ropa con movimientos mecánicos. Un galope resonó en la calle empedrada. No necesitó girarse. Ya reconocía ese sonido demasiado bien. Ramiro apareció, desmontó con soltura y se acercó con una sonrisa ligera. «Hoy el clima acompaña», dijo como si necesitara justificar su presencia. «También acompaña para seguir trabajando», respondió ella sin levantar la vista. Él se inclinó, tomó un cubo de agua y comenzó a llenarlo, como si fuera un vecino más. «¿Qué haces?», preguntó Maya intrigada. «Acompañarte. No necesito ayuda». «No es ayuda, es compañía». Ella suspiró. No lo echó. Algo en su tono, suave pero firme, le desarmaba las palabras. Por un rato trabajaron juntos, en silencio, con el rumor del agua y el canto de los gorriones como único testigo. Mientras tanto, en la casa señorial de la familia, Santino observaba con creciente inquietud. Una noche, al servir whisky en la sala, encaró a su hermano. «¿Sabes lo que haces, Ramiro? Si sigues así, perderás el respeto del pueblo». «Estoy cansado de vivir según lo que esperan de mí», replicó él. «El respeto es poder, y si lo pierdes por una lavandera, lo perderás todo». Ramiro apretó la mandíbula. «No es un capricho, y aunque lo fuera, ¿qué? ¿Debo casarme con alguien que no me importe solo porque conviene?» Santino lo miró en silencio, con una mezcla de furia y resignación. «Ten cuidado, hermano, juegas con fuego». Y mientras en la Plaza Maya recibía la visita de Sierra, la mujer más dada a los rumores, sintió el filo de la lengua ajena. «Dicen que el patrón te ronda», le dijo con falsa amabilidad. «Ten cuidado, muchacha. Los hombres como él se cansan pronto». Maya apretó la mandíbula. «No es asunto tuyo». «Claro que no», respondió Sierra, alejándose con una sonrisa venenosa. Pero esas palabras se le quedaron clavadas como espinas invisibles. Y al caer la noche, mientras las luces de la Puerta del Sol parpadeaban, Maya comprendió que el verdadero peligro no estaba en los rumores,
sino en lo que empezaba a sentir. Cuando todo estalle, no digas que no te lo advirtieron. Esa frase resonaba en la cabeza de Maya mientras cruzaba la Plaza del Pan, con el mercado cerrando y los últimos pregoneros recogiendo sus puestos. Fingía indiferencia, pero aquellas palabras se le pegaban como barro a los zapatos tras una tormenta. Una semana después, Ramiro apareció con una propuesta inesperada. Quiero que trabajes conmigo, pero no en el río. Te necesito dentro de la casa, organizando la despensa y ayudando en la cocina. El trabajo es más ligero y el pago mejor. ¿Y por qué yo?, replicó Maya desconfiada. Porque confío en ti. Ella calló unos segundos. Sabía que aceptar significaba convivir más de cerca con él, con esa presencia que ya la alteraba. Era peligroso, pero la necesidad pesaba más que el miedo. Está bien, pero no esperes que te trate distinto por ser el dueño. Eso es lo que más me gusta de ti. Su llegada al personal interno de la hacienda sevillana no pasó desapercibida. Los criados la observaban con curiosidad, entre simpatía y recelo. Doña Manuela, la cocinera, le entregó un delantal blanco y sentenció: «Aquí se trabaja con orden. Si lo haces bien, tendrás mi respeto». Maya lo agradeció en silencio, y pronto demostró ser rápida, precisa y discreta. Ramiro, sin embargo, parecía encontrar siempre un motivo para asomarse a la cocina o a la despensa. A veces llevaba naranjas recién cortadas de los huertos, otras preguntaba por inventarios que no necesitaba realmente. Y siempre, inevitable, sus ojos buscaban a Maya. No todo eran miradas. Una noche de julio, Sevilla se estremeció con una tormenta repentina. El viento golpeaba los postigos, la lluvia rebotaba en los azulejos del patio central, y los relámpagos iluminaban los naranjos como si fueran brasas. Mientras el personal cenaba, un trueno hizo vibrar la vajilla. Maya corrió a cerrar una ventana, pero un rayo cayó cerca de los establos. Ramiro no lo dudó, salió bajo la lluvia. Maya lo siguió, empapada, sin pensarlo. Los caballos relinchaban furiosos, golpeando las puertas del corral. «Ayúdame con este», gritó Ramiro entre el estruendo. Ella sostuvo la cuerda mientras él intentaba calmar al animal. El barro les llegaba a las botas, el agua les corría por el rostro. Sus manos se rozaron, frías y tensas, y por un instante Maya sintió un estremecimiento que nada tenía que ver con la tormenta. Vio a un hombre distinto, no al hacendado distante, sino a alguien capaz de arriesgarse, de ensuciarse, de luchar por lo que amaba. Cuando lograron encerrar a los caballos, quedaron frente a frente bajo la lluvia. «No sé cómo agradecerte», dijo él jadeante. «No tienes que hacerlo, solo cuida de ellos». Por un momento parecía que Ramiro iba a acercarse más, que la tormenta acabaría en un gesto imposible de detener. Pero se contuvo. Aún así, la intensidad de su mirada se le quedó grabada a Maya. Aquella noche, en su cama estrecha, con la ropa húmeda aún colgada cerca de la estufa, escuchaba el eco lejano de la lluvia y volvía a sentir el roce de sus manos. No quería admitirlo, pero algo en su interior ya había cambiado, quizá de forma irreversible. Al amanecer, la ciudad olía a tierra mojada y a azahar desprendido por el aguacero. En la cocina, doña Manuela le encargó contar unas cajas en el viejo almacén. Maya bajó con una libreta en la mano. El lugar era fresco, con paredes de piedra y olor a trigo. Se agachó a anotar cifras cuando oyó pasos detrás. Al girarse, lo vio a él apoyado en el marco de la puerta, con esa media sonrisa que la desarmaba. «No sabía que también eras buena con las cuentas. Sé lo suficiente para que no me engañen», replicó ella sin levantar la vista del papel. El silencio que siguió fue espeso, eléctrico, como si la tormenta no hubiera terminado del todo. «¿Y yo?», preguntó Ramiro, acercándose apenas un paso. «¿Crees que también podría engañarte?». Maya lo sostuvo con la mirada, firme. «No lo creo. No pareces un hombre que oculte lo que quiere. Quizá», susurró él bajando la voz, «o quizá hay cosas que aún no me atrevo a decir». Antes de que ella respondiera,
Un mozo irrumpió en el almacén en busca de un saco de arroz. El instante se quebró como un vaso contra el suelo. Ramiro salió con un gesto breve, pero la tensión quedó flotando en el aire, imposible de barrer. Días después, lo encontró junto al río Turia, donde las aguas reflejaban un cielo límpido. Maya, sentada en una roca, tenía los pies sumergidos y la mirada perdida. «Nunca te había visto aquí sin trabajar», dijo él, acercándose despacio. «No todo es trabajo. A veces quiero recordar que este lugar también me pertenece». Se sentó a su lado. El murmullo del agua les envolvía. Ramiro habló entonces con una franqueza extraña en él. «Cuando era niño venía aquí a huir. Mi padre exigía perfección, rectitud, fortaleza. Pero en este río podía ser solo un muchacho». «¿Y ahora qué eres?», preguntó Maya. Él la miró con una vulnerabilidad que no solía mostrar. Un hombre que empieza a entender lo que realmente importa. Ella apartó la vista. Tenía miedo de perderse en ese brillo oscuro que empezaba a leer en su rostro. Pero la ciudad no callaba. Las fiestas de verano, con sus mascletas y fuegos artificiales, eran también el escenario perfecto para los rumores. En las terrazas, entre tapas y vasos de horchata, se murmuraba que Ramiro solo buscaba provocación, que jugaba con una lavandera para irritar a las familias ricas, que lo presionaban a casarse con alguna heredera. Una tarde, en plena calle de La Paz, Maya se cruzó con Anita, la hija engalanada de un terrateniente. Llevaba un vestido de seda clara y en los labios una sonrisa venenosa. «Así que tú eres la nueva favorita de Ramiro», dijo con fingida dulzura. «Disfrútalo mientras dure. No eres la primera, ni serás la última». Maya apretó los dientes y siguió caminando. No pensaba darle el gusto de verla dolida. Pero aquellas palabras, como brasas, se quedaron dentro. Por mucho que lo negara, el mundo de Ramiro y el suyo parecían demasiado lejanos. Esa noche, durante la cena en la hacienda, él notó su silencio. Más tarde, en la penumbra de la despensa, la enfrentó. «¿Qué ocurre?» «Nada». «Maya, mírame». Ella alzó los ojos y en ellos había una mezcla de orgullo y tristeza. «No quiero ser un juego para ti. Nunca lo has sido, créeme. La gente habla, Ramiro, y yo no tengo cómo defenderme. Que hablen. A ti no te importa, pero a mí sí». Él dio un paso, pero ella se apartó suavemente. «No quiero promesas. Solo quiero que seas honesto». Ramiro asintió, aunque dentro de sí ardía con el deseo de demostrarle que lo suyo era real. Pocos días después, el destino puso a prueba esas palabras. En plena madrugada, un resplandor anaranjado iluminó los ventanales. Uno de los establos ardía. El olor a humo despertó a toda la hacienda. Ramiro salió corriendo, seguido por sus hombres. Maya, sin pensarlo, corrió tras ellos. El fuego crepitaba como si fuera otra mascletá, devorando vigas y levantando chispas que se confundían con las estrellas. Los caballos relinchaban desesperados. «¡Saca a los del fondo!», gritó Ramiro. Maya cubrió su boca y, pese al calor insoportable, se lanzó a abrir la puerta de un corral. Logró guiar a 2 animales hacia afuera, pero una viga ardiente cayó a su lado. Por un segundo, creyó que era el final. Entonces una mano fuerte la sujetó. Ramiro, con la camisa ennegrecida, tiró de ella. «¡Vamos!». Salieron juntos, tosiendo, la piel ardiendo por el calor. Afuera, bajo un cielo teñido de humo, él la abrazó con violencia, como quien teme perder algo irreemplazable. «No puedo perderte», susurró con una intensidad que la dejó sin aliento. Y en ese instante, mientras aún temblaba entre sus brazos, Maya supo que nada volvería a ser igual. Maya no lograba borrar de su mente la imagen de Ramiro envuelto en humo, irrumpiendo en el establo como si el fuego no existiera. Tampoco podía olvidar sus brazos rodeándola con desesperación, ni aquella frase que se le había clavado como un hierro al rojo: «No puedo perderte». La hacienda en los días siguientes quedó sumida en un silencio extraño. Entre las reparaciones,
los hombres trabajando sin descanso y las ventanas abiertas al calor sofocante. Todo parecía distinto. Ramiro supervisaba cada detalle, pero aún así encontraba el modo de mirarla de reojo, con esa intensidad que la hacía sentirse atrapada. Una parte de ella quería huir, otra simplemente no podía. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de servicio, escuchó unos golpes en la puerta. ¿Puedo pasar? Era su voz. Adelante. Ramiro entró con las mangas remangadas y vendas cubriendo pequeñas quemaduras en las manos. Quería agradecerte lo que hiciste en el incendio. No cualquiera se habría arriesgado. No iba a dejar que los animales murieran, respondió ella. Podías haberte lastimado, añadió él acercándose, y eso no lo habría soportado. Maya lo miró fija, seria. No digas esas cosas si no piensas vivir de acuerdo con ellas. No estoy jugando, Maya. Nunca lo he hecho contigo. Sus palabras tenían un peso que la hizo estremecer, aunque seguía sintiendo el muro invisible entre sus mundos. No es tan sencillo, murmuró ella. Yo no pertenezco a tu círculo. ¿Y si te dijera que mi mundo no significa nada sin ti? El aire se tensó, pero antes de que pudiera contestar, apareció doña Manuela llamándolo para recibir un proveedor. El momento se deshizo como agua entre las manos. Esa noche, incapaz de dormir, Maya salió al patio. Las estrellas brillaban sobre las torres de la Alhambra, que se recortaban en la distancia como un sueño. Se sentó en un banco de madera, sintiendo que el corazón le pesaba más que todo el cansancio del día. Escuchó pasos. Era él, inevitable. No puedo dormir, dijo Ramiro sentándose a su lado. Pensé que tal vez tú tampoco. Maya sonrió con un gesto leve. Me atrapaste. El silencio se llenó con el canto de los grillos y el murmullo lejano del darro, hasta que él rompió la quietud. Cuando te vi entrar en el establo, sentí un miedo que nunca había sentido, ni en los negocios, ni frente a enemigos. Era distinto. Era miedo de perderte. Ella lo escuchaba con un nudo en la garganta. No eres una distracción, Maya. Eres lo contrario. Eres la única razón por la que quiero que todo siga en pie. Maya apartó la mirada hacia el cielo. Una parte de ella quería creerlo. Otra temía caer en un abismo sin retorno. Si quieres que te crea, tendrás que demostrarlo. Ramiro asintió, sabiendo que las palabras ya no eran suficientes. Al amanecer, ella lo vio trabajar codo a codo con los peones, cargando maderas, clavando tablas, ensuciándose de polvo. No como patrón, sino como hombre que luchaba por mantener en pie lo que amaba. Ese mediodía, mientras lavaba ropa en el río Genil, Ramiro apareció montado en un caballo oscuro. «Sube». «¿A dónde?» «Confía en mí». Ella dudó, pero aceptó. Cabalgaron por senderos que no conocía hasta llegar a un mirador desde donde se extendía toda Granada. Las colinas, el albaicín blanco, la Alhambra bañada por la luz dorada del atardecer. Ramiro desmontó y la ayudó a bajar. De niño venía aquí para pensar. Es mi lugar más secreto. Y nunca lo había compartido con nadie. Maya se quedó sin palabras. Había en su voz algo distinto. No era un juego, no era un capricho. Era una rendija abierta a su alma. «Quiero que sepas que no me importa lo que digan», añadió él, mirándola con una sinceridad feroz. El viento agitaba la hierba dorada a su alrededor. Y en ese instante, Maya sintió que la elección que llevaba tanto tiempo evitando estaba cada vez más cerca. «Lo único que me importa es lo que sientas tú», dijo Ramiro, mirándola con una determinación que parecía desarmarlo todo. En ese instante, Maya comprendió que aunque sus mundos fueran distintos, había un puente invisible que unía sus corazones. Pero la calma no duró mucho. Al regresar a la hacienda, en el zaguán los esperaba un hombre trajeado, de porte frío y modales calculados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Vengo de parte de tu padre», dijo con voz seca. Ramiro lo saludó con una sonrisa dura, casi forzada. Se presentó como Elián, abogado de la familia,
y emisario de un mandato que caía como una losa. Tu padre exige tu regreso. Ha llegado la hora de que asumas tus responsabilidades. Maya, de pie unos metros más atrás, sintió el aire espesarse. Cada palabra era una revelación de un pasado que Ramiro siempre había esquivado. Mis responsabilidades están aquí, respondió él con firmeza. Con mi gente, con esta tierra. Te equivocas. Tu sitio está en la empresa familiar. Si no vuelves pronto, las consecuencias serán inevitables. El emisario se marchó sin despedirse, dejando tras de sí un silencio áspero. Esa noche, en la hacienda, nadie hablaba en voz alta. Maya encontró a Ramiro en los establos, acariciando el lomo de su caballo favorito bajo la penumbra. ¿Qué fue todo eso?, preguntó ella sin rodeos. Él suspiró largo antes de contestar. Mi familia cree que estoy desperdiciando mi vida aquí. Quieren que me siente en un despacho, rodeado de negocios que nunca me importaron. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque pensé que no era necesario. Hasta ahora. Ella bajó la mirada, consciente de que aquellas presiones podían arrastrarlos a los dos. Los días siguientes, Ramiro parecía más pensativo. Sin embargo, nunca dejaba de buscarla. Compartía con ella una copa de vino en el porche. La acompañaba al río. Encontraba excusas para conversar entre tareas. Eran gestos pequeños, pero cargados de una ternura que no se podía disimular. Una tarde, junto al Guadalete, llegó con el semblante serio. Maya, tenemos que hablar. Mi padre ha lanzado un ultimátum. Si no regreso antes de un mes, cortará los fondos que sostienen la hacienda. A Maya se le encogió el pecho. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. No quiero perder esto. Ni a ti. Las palabras quedaron flotando, como si el viento marino las meciera. Esa misma noche, caminaron por los senderos iluminados por la luna, con el murmullo lejano de las olas de Cádiz golpeando el puerto. De pronto, Ramiro se detuvo, le tomó las manos y habló con una claridad que la estremeció. Voy a enfrentar a mi padre, pero antes de irme quiero que sepas algo. No pienso renunciar a lo que hemos empezado. Maya sintió que el aire le faltaba. Aquella promesa era al mismo tiempo un regalo y un riesgo. Ramiro, no sé si esto es buena idea. Y si vuelves y ya no queda nada aquí, entonces lo reconstruiremos juntos. Había en sus palabras una fe que la aterraba y la conmovía al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a que alguien hablara con tanta certeza sobre ella, sobre ellos. Y sin embargo, parte de su corazón ya había elegido creerle. La despedida fue breve, apenas un roce de manos bajo la luz plateada de la luna. Pero en el aire, entre el olor a salitre y el rumor de las olas, quedó suspendida una pregunta inevitable. ¿Soportaría su amor la distancia y la presión de un mundo dispuesto a separarlos? Al amanecer, Ramiro partió hacia la ciudad. La bruma del Mediterráneo acompañaba su silueta, y el galope de su caballo se perdía en la carretera que llevaba a Barcelona. Maya lo vio marchar desde el umbral de la hacienda con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque lo sabía capaz de enfrentarse a su destino. Miedo porque intuía que ese destino podía separarlos para siempre. Los días sin él fueron largos. La hacienda se volvió un lugar hueco, como si las paredes hubieran perdido su voz. Maya trabajaba con empeño, pero en su interior vagaban imágenes de Ramiro enfrentándose a su padre, negociando bajo miradas hostiles, defendiendo lo que había jurado proteger. Una noche, uno de los mozos corrió hasta la cocina con un papel arrugado en la mano. «Señorita, un mensaje para usted». Lo tomó temblando. La tinta corrida apenas dejaba leer unas líneas apresuradas. «Regreso pronto. No dejes de creer en mí». Cuando por fin volvió, el cielo estaba encapotado y el mar rugía contra las piedras del puerto. Maya, sin admitirlo, lo esperaba en el porche. Reconoció su figura desde lejos, montado, acercándose con paso firme. Al bajar del caballo, no habló hasta estar frente a ella. «No gané todas las batallas», dijo con voz grave, «pero sí las que importaban». «¿Qué significa?»,
preguntó Maya, buscando en sus ojos. Que la hacienda está a salvo. Y yo también. Había en su mirada una determinación nueva, una fuerza nacida del sacrificio, pero también un silencio que advertía que lo peor podía no haber terminado. Al día siguiente, la hacienda entera percibía que algo había cambiado. Los peones comentaban entre susurros, y Ramiro caminaba con paso más ligero, saludando a cada uno, pero sus ojos, incansables, siempre buscaban a Maya. Ella en el jardín recogía flores silvestres cuando lo sintió detrás. «Tenemos que hablar». Dejó las flores en la canasta y lo miró. «¿Pasó algo en Barcelona?» «Pasó de todo. Mi padre no aceptó mi decisión, pero terminó concediéndome la libertad, con una condición: jamás volver a pedirle nada. Ni dinero, ni favores, nada». El corazón de Maya dio un vuelco. Comprendía el alcance de ese corte. Él había renunciado a su respaldo, a un apellido que lo protegía. «¿Estás seguro de que vale la pena?» «No tengo dudas. Prefiero vivir con poco, pero libre. Prefiero ser dueño de mis pasos que prisionero de su riqueza». Los días siguientes lo demostraron. Ramiro trabajaba desde el alba hasta la caída del sol, reparando cercas, cuidando animales, revisando la cosecha. Maya lo observaba sudar bajo el calor, arremangado, con las manos heridas, y descubría que ya no era el heredero de una fortuna, sino un hombre dispuesto a reconstruirlo todo desde cero. Y en medio de ese esfuerzo, siempre encontraba un instante para ella: un café al amanecer en la terraza, un paseo junto al mar de la Barceloneta, una conversación breve bajo los cipreses. Eran momentos sencillos, pero cada uno llevaba consigo la promesa de algo más grande. Una tarde, en el mismo muelle improvisado donde ella solía lavar, Maya resbaló al borde del agua crecida. Ramiro, que descargaba sacos cerca, corrió y la atrapó antes de que cayera. «¿Estás bien?», preguntó con el corazón latiéndole en la garganta. Ella asintió, temblando, y al mirarlo tan cerca comprendió que no necesitaba más pruebas. El Mediterráneo se extendía tras ellos, infinito, y la Sagrada Familia se alzaba en la distancia, aún inacabada, como un símbolo de algo en construcción, imperfecto, frágil, pero destinado a perdurar. Ramiro la sostuvo aún entre sus brazos, sin soltarla. «Maya, si algo he aprendido, es que nada de lo que dicen los demás importa. Lo único real es lo que siento cuando estás aquí». Ella, con la voz apenas un susurro, respondió: «Entonces no me sueltes». El rumor de las olas pareció sellar sus palabras, y aunque sabían que el futuro estaba lleno de riesgos, también comprendieron que cada historia, incluso la suya, tenía lugar para un milagro. «Sí, gracias», susurró Maya, todavía con la voz entrecortada. Ramiro no la soltó de inmediato. Sus manos se quedaron sobre sus hombros, y el tiempo, de pronto, pareció detenerse. No existía el murmullo del mar, ni el canto de los pájaros, ni el bullicio lejano de la hacienda. Solo estaban ellos, suspendidos en un silencio que ardía. Fue entonces cuando él, sin más dudas, la besó. Un beso intenso pero delicado, como si temiera quebrar algo precioso y frágil. Cuando se apartaron, Maya respiraba agitada. «No tienes que decir nada ahora», murmuró Ramiro. «Solo quería que supieras que esto», señaló el espacio invisible que los unía, «es real para mí». Los días siguientes confirmaron que aquel beso había sido un punto sin retorno. Ya no podían fingir ser solo patrón y trabajadora. Había algo más poderoso, un vínculo que crecía incluso cuando trataban de ocultarlo. Maya se decía a sí misma que debía mantener los pies en la tierra, pero su corazón había elegido así a tiempo. La vida, sin embargo, siempre trae pruebas. Una mañana, Maya recibió una carta llegada de un pueblo vecino. Era de su madre, pidiéndole que volviera, que la necesitaba en casa. Maya pasó noches enteras sin dormir, debatiéndose entre la lealtad familiar y la pasión que había encontrado en la hacienda. Finalmente, habló con él.
Tengo que irme, dijo en voz baja. Ramiro la miró como si no comprendiera. ¿Irte? ¿Por qué? Mi madre está sola. No puedo quedarme aquí sabiendo eso. El silencio cayó pesado. Él bajó la mirada, con la mandíbula apretada. Si te vas, volverás, afirmó al fin, más como deseo que como certeza. Maya tragó saliva. Quiso prometerlo, pero sabía que no siempre se podía. No lo sé. La despedida fue un tajo en el alma. Ramiro la acompañó hasta el límite del camino, montados en su caballo. Cuando ella bajó, se quedaron frente a frente, grabando cada gesto como si fuera el último. No importa cuánto tiempo pase, dijo él con voz firme. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra, y partió llevándose consigo el pañuelo bordado y un corazón desgarrado entre el deber y el deseo. Los meses pasaron. Las lluvias mojaron los campos, los naranjos volvieron a florecer, y la hacienda siguió su curso. Ramiro trabajaba con más fuerza que nunca, pero cada noche, al mirar el horizonte, se preguntaba si algún día aquella silueta regresaría. Hasta que, una mañana luminosa, el sonido de cascos resonó en el camino. Ramiro, en el corral, levantó la vista y quedó inmóvil. Maya se acercaba montada en un caballo prestado, el cabello suelto brillando al sol, y una sonrisa que él jamás había olvidado. No esperó. Corrió hacia ella, la sujetó por la cintura y la levantó del animal, estrechándola contra sí. «Volviste», susurró con la voz quebrada. «Siempre supe que lo haría», respondió ella, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Y allí, bajo el cielo abierto de Andalucía, con el olor a tierra mojada después de la tormenta, y el horizonte extendiéndose como promesa, Ramiro entendió que todos los sacrificios, todas las batallas, habían valido la pena. Porque el corazón, cuando encuentra su lugar, siempre sabe cómo regresar.